Muchas gracias. Buenos días, Tere. Teresa Blanquer es una especialista en todo lo que es práctica educativa. Ella está trabajando como profesora en el Departamento de Filosofía y Ciencias de la Educación. Y le vamos a pedir a Teresita, que es especialista, nos comente un poco de su currículum y en qué está trabajando. Hola, buenos días, Emilce. Muchas gracias por esta invitación. Sí, como vos planteabas, soy profesora de Filosofía y Pedagogía y hace ya más de 25 años que trabajo en la facultad y en la carrera de profesorado de licenciatura y profesorado en Ciencias de la Educación. Bueno, soy especialista en docencia universitaria y en Ciencias Sociales por la Flaxo. Y bueno, estoy trabajando en la práctica docente, que está en 5º año de la carrera del profesorado en Ciencias de la Educación, y en didáctica de niveles 2, que está en 4º año, del profesorado y la licenciatura de Ciencias de la Educación. ¿Y en cantidad de alumnos que en esas cátedras? Y actualmente la cátedra que se está dictando, porque didáctica de niveles 2 es del segundo cuatrimestre. Bien. El primer cuatrimestre, o sea que es anual, la práctica profesional es anual, hay 11 alumnos actualmente. Bien. ¿Y quedaron 13, pero... ¿Cómo te ha ido en este tiempo de pandemia con una cátedra tan delicada como son las prácticas en educación, ¿no? Como profesores futuros en Ciencias de la Educación, y que nos comentes tu experiencia con la virtualidad, ¿no? Con los espacios no presenciales. Sí, al principio, bueno, fue un momento de mucha incertidumbre, de sazón, porque, bueno, como bien dice, la práctica profesional es un espacio que es muy complejo y que requiere ciertas actividades que necesitan la presencialidad, como estar en las escuelas, en este caso escuelas a nivel secundario, estar en las aulas, trabajar con alumnos, gestionar clases, trabajar con los docentes. Bueno, y todo eso no lo tenemos. Entonces es reinventarnos, redescubrir los recursos tecnológicos que existen, solamente que nosotros no los usábamos porque no los necesitábamos, ¿no? Así que bueno, hemos implementado diferentes estrategias, hemos ido explorando qué nos ofrecen las tecnologías y qué pueden los alumnos alcanzar. También la accesibilidad también es un detalle a tener en cuenta, no menor. Sin duda, esa ha sido muchas veces la definición de varias de nuestras prácticas, de cambiar o de modificar las mismas, ¿no? En relación al acceso. Así que bueno, una manera de acercarlos un poco al campo laboral ha sido, bueno, analizar planificaciones, en este caso analizar las guías que están disponibles, elaborar nuevas guías, teniendo en cuenta un contexto, una escuela, teniendo en cuenta el diseño curricular provincial que propone ese diseño, y a partir de ahí, bueno, generar propuestas innovadoras y que tengan en cuenta justamente estos entornos virtuales, pensando en que si ellos fueran docentes en este contexto, ¿no?, de aislamiento físico obligatorio, ¿cómo harían esas guías para que los alumnos pudieran acceder? Y es muy interesante lo que ellos plantean. No sé si puedo seguir con la respuesta. Sí, por favor, porque creo que es fundamental esto que les hiciste reflexionar sobre la propia práctica. Creo que es algo que no se debe perder. Sí, es hacer un poco, o sea, generar desempeños de comprensión lo más auténtico posible, ¿no? Como plantea Monereo, por ejemplo, toda la perspectiva de la enseñanza para la comprensión. Bien. Y es muy interesante, justamente en una reunión virtual que tuvimos en REMED con los alumnos para hacer consultas sobre una práctica, ellos decían que iban a pensar en 2 alternativas en esas guías. Una para trabajar en entornos virtuales, pensando en que muchos chicos pueden tener muy buena conectividad, y otra pensando en chicos, en alumnos, en estudiantes, en sujetos que no tienen conectividad. Entonces hacer
también guías que puedan ser impresas y llevadas a las escuelas o a las casas de los alumnos para que ellos no pierdan el derecho a la educación pública, ¿no? Así muy que bueno, eso me importante la parece. defensa, ¿no?, del derecho a la educación y de esta doble mirada que ellos han hecho, un plan B, ¿no? Porque realmente es tan heterogéneo nuestros cursos universitarios actualmente en la Universidad Nacional de San Juan, que esa necesidad es imperiosa, esto de hacer planificaciones adecuadas y situadas a un determinado contexto y, como vos decís, situadas también en función de todas las reglamentaciones vigentes que hay hoy para planificar en el marco de la provincia de San Juan. Claro, porque sus planificaciones, te cuento, primeramente ellos tuvieron que elegir una escuela que conocieran o que quisieran conocer de San Juan. Entonces hicieron todo un diagnóstico institucional, una caracterización del contexto en el que está inserta esa escuela, conocer las modalidades que tiene la escuela, las características posibles que tengan esos alumnos, que son imaginarios, por supuesto, porque no los conocen, no han tenido contacto, pero imaginándose alumnos de primer año o alumnos de cuarto año, cuáles son sus necesidades, sus intereses, en qué etapa están. Y bueno, y a partir de ahí, entonces, teniendo todo en cuenta todos esos factores que inciden en la planificación, cuando uno toma decisiones sobre las prácticas de enseñanza, están elaborando esa propuesta pedagógica innovadora, teniendo en cuenta el actual contexto, ¿no? Y las diferencias sociales, culturales, económicas que tienen los alumnos. Entonces, por eso tienen que ser muy bien fundamentadas y contextualizadas. Mirá para que se sientan implicados. En realidad muy interesante que vos les enseñes a formular un caso, porque ahí no solo están haciendo análisis de caso, sino que están haciendo su propia formulación a través de la indagación y la investigación, ¿no? Sí, están explorando el contexto, porque no podemos pensar en una planificación aislada de un contexto, de una realidad específica, porque justamente las prácticas de enseñanza son prácticas situadas, multidimensionales, atravesadas por muchos factores, ¿no? Políticos, éticos, sociales, económicos, culturales. Entonces no podemos pensar que elaboren una planificación, diríamos, general o universal, sin importar los sujetos de aprendizaje, primeramente, ¿no? Y luego todo lo que está rodeando a ese sujeto, ¿no? Que es el contexto institucional, el contexto social, más inmediato, local, ¿no? ¿A qué departamento pertenece? Provincia, bueno, y así, haciendo una mirada micro y luego una mirada macro. Y al tener que tomar, por ejemplo, un parcial, ¿cómo hiciste con el primer parcial? ¿Cómo te lo planteaste? Y mira, teniendo en cuenta cómo veníamos trabajando en años anteriores desde la presencialidad, nosotros siempre proponemos un parcial oral, que es una microclase. Entonces, bueno, frente a esta situación de la no presencialidad, tuvimos que reformular muchas cosas. Sí hicieron una planificación, también se posicionaron en esta situación de aislamiento, pero bueno, para mí no fue un desempeño de compresión auténtico, porque no estuvieron con alumnos, o sea, nos mandaron la planificación, luego hicimos una socialización sobre esa planificación que habían elaborado para una clase, justificaron las decisiones que tomaron en cada uno de los componentes de esa clase que habían planificado en una reunión que hicimos con la plataforma Zoom. Y bueno, y se escucharon entre sí, los alumnos se autoevaluaron y recibieron las devoluciones de sus pares. También nosotros justamente ponemos en acción, practicamos las diferentes modalidades de evaluación. Perfecto. Que es la autoevaluación, la coevaluación y bueno, la evaluación del equipo de cátedra. Pero bueno, a mí me quedó gusto poco, porque justamente nos falta esto de gestionar una clase con otros, un grupo de alumnos, esperar sus preguntas, sus no preguntas, sus silencios, sus miradas, nos falta la mirada. La importancia de poner el cuerpo de la presencialidad
de estar con el otro, y que sin duda es para la práctica algo fundamental, ¿no? No se reemplaza con ninguna aplicación tecnológica, te lo puedo asegurar. Totalmente. Sí se compensa, diríamos, mientras tanto esperamos, utilizamos todos los recursos disponibles que tengamos, ¿sí? Pero estamos justamente esperando la presencialidad, claro, para tener ese desempeño propiamente dicho, profesional, con alumnos en una escuela determinada. Sí, sintiendo el olor a tiza. Vas a hacer un modelaje, ¿no? Un sistema abstracto de modelización de una clase en una supuesta presencialidad, y eso sinergiza en positivo para el momento cuando ellos estén presencialmente poniendo su cuerpo a las prácticas, ¿no? Sí, no, son aprendizajes muy importantes los que están obteniendo actualmente. O sea, están generando nuevas comprensiones sobre la realidad de estas nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje. Es cierto, pero no me puedo imaginar la vida entera profesional trabajando de esta manera, ¿no? Virtual. Sí, conociendo la importancia que es para los estudiantes que la presencialidad no solo se enseña con la palabra, sino con toda la conversación no verbal que implica la palabra, ¿no? Y seguro, que a través de los medios, de la mediatización, tenemos una instancia de pérdida de esa conversación no verbal, porque siempre, por más que nos estemos mirando las caras, nuestra conversación no verbal se disminuye en un 50%. Entonces, eso es señal de una comunicación que evita ciertas comprensiones que se hacen en el entorno presencial, fundamentales de esa conversación no verbal, y que implican la gestión y el manejo del curso, ¿no? Creo que es la parte que vos decís que no han logrado comprender todavía. Nosotros trabajamos, cuando en situaciones, diríamos, normales, entre comillas, con esta categoría de la proxemia, por ejemplo. El uso del espacio, el cuerpo en el espacio, ¿no? Distanciamiento, ¿cuánto distanciamiento del alumno? ¿Cuál es el distanciamiento social, personal necesario? El manejo de las miradas, la sonrisa, los gestos, como vos decís. Más del 70% de la comunicación está, diríamos, sintetizado en la comunicación gestual, en la comunicación de todo el cuerpo. Entonces todo eso está debilitado, ¿no? en estos entornos. Intentamos, de un modo, porque justamente ayer en la reunión virtual yo le decía a una de mis alumnas, mis futuras docentes, digo, ¿qué te está pasando? Te veo muy calladita, estás muy concentrada. O sea que yo la estaba mirando y estaba observando algo en su gesto. Pero bueno, eso se potencia mucho más con la presencialidad. Sí, sin duda, porque incluso la persona de por sí ya al estar frente a cámara cambia hasta en sus gestos. No verbales. ¿Bien? Y sí. Y entonces no es igual. Uno se está mirando. Claro, uno se está mirando. Uno se está mirando, cosa que no pasa cuando uno está justamente en situación de presencialidad. Otros te miran, pero uno ahora, yo me estoy mirando y me estoy diciendo, ahí estoy saliendo más o menos. Sí. El pelo parece que no me hubiera peinado, bueno. Sí, tal cual, o sea, uno deja de ser natural en sus gestos no verbales. ¿Bien? Y existe una artificialidad propia de la filmación, ¿no? De esta vida imaginaria en lo filmado, que es muy distinto de la vida real. Y por eso hablamos de entornos virtuales, de entornos presenciales, entornos en no presencia, cómo cambian. Muy interesante esta conversación que salió de los gestos, y porque se da cuenta que realmente la presencialidad nunca será reemplazada, nunca podrá ser reemplazada si queremos un crecimiento de la humanidad. ¿Bien? Y como dice Maggio, no deshumanizar la humanidad. Debemos ser nosotras las educadoras
yo me siento educadora a pesar de ser de base licenciada en informática, pero he hecho mucho camino en todo lo que es educación a distancia. Y mucho camino también en esto de no verbal y no verbal. Y decir, bueno, es importante darnos cuenta que ese lazo educativo se sostiene fuertemente en la presencialidad. Sí, algo que quería agregar, que ahora se habla mucho del teletrabajo del docente. En realidad, antes de la pandemia el teletrabajo ya existía. Exacto. Si uno se pone a pensar todas las tareas que hace uno en su casa, que utiliza la computadora, internet, correo, Facebook, todos los medios que están a disposición virtuales, los hemos utilizado muchísimo antes de la pandemia, hace años ya que hacemos, damos consultas muchas veces, enviamos trabajos por correo, quizás no las videollamadas, eso yo nunca lo he hecho antes, estoy aprendiendo ahora. Bien. Es un aprendizaje nuevo que me parece interesante porque uno puede tener algún problema, por ejemplo, en un día de una clase, o corre un viento sonda muy fuerte y se suspende y quizás podamos tener una clase más allá de que corra viento sonda desde nuestras casas con nuestros alumnos. Seguro. Eso puede ser una posibilidad interesante para no perder la continuidad del proceso, ¿no? De enseñanza y de aprendizaje. No, tal cual, estamos justamente en una educación de emergencia social y sanitaria que no llega a ser la educación a distancia porque en realidad todos tuvieron que prepararse in situ, de forma inmediata, a hacer el tránsito de la presencialidad a la no presencialidad. A los que ya estábamos en el tema, tal vez no nos agarró tan de sorpresa, estuvimos un poquito más preparados, pero así todos fuimos atravesados por este trauma psicológico que fue COVID-19 y estamos siendo atravesados por él. Y todavía, claro, porque hay que sumarle las consecuencias que tiene esta pandemia. No solo... Y la situación emocional de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, que no es igual la concentración al momento de estar amenazados por una enfermedad, ¿no? Eso del temor que afecta al coeficiente intelectual. Sí, seguro, y las condiciones en que están viviendo también. El tema de la violencia familiar se ha exacerbado, problemas económicos que pueden estar atravesando, si trabajaban, se quedaron sin trabajo, bueno, todas esas variables hay que tenerlas en cuenta. Claro. Uno piensa en el proceso y en la evaluación, ¿no? Sí. El tema es cómo evaluamos. La evaluación es un proceso continuo y nosotros la entendemos desde la evaluación formativa, la evaluación continua. Y trabajar mucho con la metacognición, esto de que los alumnos, los mismos estudiantes, reflexionen sobre sus propios procesos de aprendizaje, ¿sí? Sus fortalezas, dificultades, potencialidades que pueden llegar a superar, siempre poniendo el foco en las fortalezas. Claro, y muchos docentes... Haciendo retroalimentaciones, yo siempre insisto mucho en la retroalimentación, tanto escrita como verbal. Eso es lo que a mí me cuesta más, que falta, porque cuando uno entrega un parcial, un práctico, no lo entrega así fríamente y dice, bueno, está aprobado o no aprobado, sino que uno, por lo menos nosotros lo practicamos mucho, lo ponemos muy en práctica en nuestras cátedras, dedicarnos un momento, quizás en la misma clase o en horas de consulta, hacerle una devolución de cara a cara, ¿no? Donde se ponen en juego otros recursos comunicativos, que no es solamente lo que está escrito en una retroalimentación. En eso coincido totalmente con vos, porque creo que la retroalimentación es fundamental para el estudiante al momento de evaluar, y esto de evaluar no tanto memorísticamente, sino evaluar por procesos, por esta posibilidad que el estudiante tiene de crear, ¿no? De crear, como vos has hecho, crear sus propios escenarios sobre una realidad que ya conocían, como una escuela específica en el ámbito de San Juan, y que se situaran ahí y la investigaran y conocieran su... Eso es fundamental, con una evaluación sumativa. Y a la vez, yo lo que hago, por ejemplo, para hacer esas retroalimentaciones,
viene muy bien también los grupos de WhatsApp o subgrupos así que están trabajando sobre un parcial determinado, y la voz de una de nosotras como profesoras para ellos es muy fuerte, el momento de la voz, el momento también de videollamadas grupales de 4 estudiantes a través del WhatsApp, sí, que a veces es el medio de conectividad que tienen más. Sí, es más accesible, sí. Y yo creo que ahí se potencia mucho más también la escucha de sus pares, porque no solamente en este caso desde la perspectiva que manejamos de la evaluación, el evaluador no es solo el docente. Exacto. Sino que ellos también se posicionan en ese rol de poder hacer alguna valoración, juicios de valor respecto al trabajo del otro, siempre sí, con mucho respeto y fundamentando. Si hace una devolución diciéndole, me parece muy bien lo que estás pensando en ese recurso que utilizaste en la guía, pero ¿por qué? Y si no nos parece tan pertinente, también fundamentarlo. Entonces están aprendiendo a escuchar y hablar con fundamentos, que me parece que es una capacidad fundamental de un docente. Sí, sin duda. ¿Viste? En eso también los foros en las aulas virtuales nos permiten, los foros grupales, hacer estas instancias de coevaluación, de coformación. Las wiki sí, también son muy potentes. Todo lo que permita la construcción del conocimiento y que sean parte de esa construcción, ¿no? Bueno, así que muy valiosos tus aportes. ¿Quieres agregar algo más, Tere? Y bueno, lo que yo puedo decir que a pesar de todas las circunstancias que son bastante adversas en el sentido de, bueno, de que estamos dentro de una pandemia, ¿no? Tenemos que convivir con la pandemia y no sabemos hasta cuándo. Tenemos una gran necesidad de trabajar con el otro, de pensar con el otro, de construir, y de que la enseñanza y el aprendizaje siempre está presente más allá de los entornos. Uno puede resistirse a lo mejor, hago mea culpa, a los entornos virtuales, pero ahora estoy viendo las potencialidades que tienen los entornos virtuales al no tener la presencialidad. Entonces, bueno, todo ese aprendizaje es muy valioso y los alumnos también lo están experimentando, y la sociedad en general y los padres. Bueno, yo trabajo con yo creo que los padres hasta han valorizado en estos momentos el momento de la presencialidad y se han dado cuenta que el docente, que siempre a veces no es tenido tan en cuenta, es fundamental en el aprendizaje. Y creo que también que ha sido muy interesante para nuestra Argentina una resignificación de la figura del docente, ¿no? Y del médico, dos profesiones, y de las enfermeras, profesiones que a veces son dejadas de lado por la cotidianidad, justamente porque estamos acostumbrados a que siempre estén. Claro, naturalizamos, entonces no ponemos en valor realmente el trabajo, las profesiones que son fundamentales. En realidad todos los trabajos son fundamentales para la vida, para la sociedad. Sí, pero creo que lo que ha permitido esto es la resignificación al tener ellos que reemplazar por momentos, ¿no? A un docente con sus explicaciones y bueno, y darse cuenta todo lo que implicaba ese trabajo que su hijo o hija realizaba en la escuela y que muchas veces lo invisibilizaban, ¿no? Sí, hemos pasado por situaciones en que se ha desvalorizado el trabajo docente, la desprofesionalización, ¿no? Tanto desde el punto de vista del imaginario social y como desde el punto de vista económico también, ¿no? Una profesión que no es muy valorada tampoco por los funcionarios de turno. Y sí, los padres se dan cuenta de que ellos apenas pueden con sus hijos, que son 1 o 2 o 3, y ahí ponen en valor justamente el trabajo docente, que están con 30 alumnos, a veces con 40 en el secundario, 45 alumnos. Alumnos del primer año, imagínate que están haciendo un cambio fundamental en su vida y están conociendo otro mundo. Entonces, bueno, hay que generar estrategias para que se conecten con la clase, que se conecten con nuevos conocimientos, y eso es un desafío enorme que tienen los profesores de secundaria en los primeros años, bueno, y en todo el recorrido de la secundaria. Hablo
Sí, sí. de la práctica profesional a la cual estoy a cargo. Bien. Así que sí, yo insto a que, bueno, sigamos adelante con mucho entusiasmo, Bueno, todo el optimismo que podamos tener, porque bueno, a veces uno no está tan optimista, pero hay que ponerle mucha energía y deseos de seguir adelante y de seguir enseñando y seguir aprendiendo. Esto es una idea bien, buena. esto del aprendizaje ubicuo, ¿no? Que si existe el deseo de enseñar y el deseo de aprender, existe un aparato tecnológico que nos pueda mediar, el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje se produce de una manera sin duda muy diferente a la presencialidad, y ayer lo hablábamos con otra profesional, Silvana, decíamos, no significa esto de mediatizar por mediatizar, sino que en realidad tenga que ver con la metacognición y con este sentido profundo de lo que es aprender algo nuevo y ser creadores de nuevos aprendizajes. Bien, sí, estamos aprendiendo también, o sea, fortaleciendo la resiliencia, ¿no? Frente a la adversidad estamos pudiendo, eso es muy importante, y los docentes estamos dispuestos a aprender, y eso también hay que valorarlo mucho, estamos disponibles, porque de repente se nos pidió un cambio impresionante de cómo manejar nuestras prácticas, y lo estamos haciendo mejor, a veces no tan bien, pero todos están poniendo mucho esfuerzo en explorar este nuevo mundo de la virtualidad para seguir enseñando y para que la educación siga siendo un derecho de todos. Sí, tal cual. Bueno, gracias Teresita por tu aporte, muy ameno, muy acertado, y te esperamos en el curso entonces. Sí, por supuesto, voy a tratar de hacerlo, así sigo aprendiendo, porque tengo mucho más para aprender de lo que sé. Y creo que tienes mucho para dar y compartir, que es lo importante. Sí, seguramente, son muchos años en la docencia. Un taller dirigido a docentes de toda la Universidad Nacional de San Juan sobre evaluación en contextos no presenciales, pero que principalmente tiene el deseo de compartir entre colegas, ¿no? Y de que entre todos construyamos la evaluación. Bueno. Me parece perfecto. Bueno, te felicito por la iniciativa, los felicito a los que hayan planificado el taller. Sí, nos va a venir bien a todos. Un grupo de mediación pedagógica del CIEP pensando en esto, en la importancia de crear espacios de reflexión sobre las propias prácticas y de encontrar la manera de ayudar a otros, entre los que tenemos un poquito más de experiencia, con los que están haciendo tal vez en esta instancia de pandemia su primera experiencia, pero que una vez que se potencian con las tecnologías, todo su bagaje intelectual queda pero exponencialmente multiplicado, ¿no? Porque se dan cuenta de todo lo que es nuevo que podrían realizar desde sus prácticas, como hiciste vos tu propia reflexión, ¿no? Con el viento sonda, algo tan tradicional como el viento. Bueno, gracias Tere por tu presencia y por este momento. De nada. Chao. Bueno, seguimos en contacto. Seguimos en Adiós. contacto. Nos vemos.